un regalo poder estar aquí con ustedes estos tiempos. Me da mucho gusto que nos podamos reunir, que podamos hablar de constelaciones familiares o en su caso de los temas tan interesantes que nuestros invitados han venido a compartir con nosotros. Espero que se encuentren muy bien. Esperamos estos primeros minutos para que vayan acudiendo a nuestro encuentro, a la cita que tenemos programada, nuestros invitados, esta comunidad que gracias a ustedes ha ido creciendo poco a poco. La verdad me siento pues muy contenta, muy satisfecha de las cosas que hemos podido lograr en este tiempo. Esta cuarentena trajo como resultado pues este proyecto que creo que llegó para quedarse. Entonces pues me da muchísimo gusto que nos estemos encontrando. Aida, buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Judith, igual, buenas noches, qué bueno que vuelves a reunirte con nosotros. Para mí ha sido muy como muy esperanzador entender que toda esta información que Comprendere ha querido poner cerca de ustedes es algo que les ha servido, que les ha interesado, que les ha generado todo este tipo de, pues de nueva visión o una visión más amplia. Y me gusta poder ser este conducto, poder sumarme desde esta perspectiva, porque creo que sí necesitamos una mirada más compasiva, una mirada más de reconciliación al interior primero de nuestro sistema familiar, porque ese es el origen, esa es la base. Si podemos lograrlo al interior de nuestro sistema familiar, siempre es más fácil proyectarlo en la vida laboral, en la comunidad en la que vivimos, etcétera. Creo que hay que empezar por casa. Y entonces, bueno, esto empieza a ser así de grande, así de interesante. Entonces, pues me da mucho gusto poder encontrarme con ustedes los lunes a las 7 de la noche. Es un encuentro que yo espero con mucha alegría. Entonces, pues qué bueno que ustedes quieran compartirlo aquí con nosotros. Esther, buenas noches, bienvenida. Janet, buenas noches, bienvenida. Bienvenidos todos, la verdad. Hoy hablaremos de un tema bastante interesante. De hecho, el maestro Bert Hellinger, cuando él hablaba de las leyes de constelaciones familiares, él decía que el primer gran derecho de todo ser humano es pertenecer. Y aunque todo su movimiento siempre él siempre se presentaba como las órdenes del amor, los órdenes del amor, el orden de la ayuda, siempre el orden era algo que él manejaba con esta comunicación en donde parecía que lo ponía por delante, ¿no? Y decía que el amor no era suficiente, que el amor no alcanzaba, que el amor sin orden no producía buenos efectos. Sin embargo, para que el orden pudiera sustentarse, tendría que haber pertenencia. Y sí, entonces sonaba siempre como órdenes del amor, orden, 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 como si fuera la primera gran ley, pero este orden desde la visión sistémica no existe posibilidad de sustentarlo si no le damos lugar al sentido de pertenencia. Y bueno, hoy será este nuestro tema central de este encuentro. Hola Mari Carmen, bienvenida.
y todas las dudas y preguntas que ustedes puedan tener. Hola Frida, gracias por estar aquí. Eh, Todas las preguntas que vayan surgiendo, en la medida en que las puedan ir compartiendo, yo con muchísimo gusto las voy a ir respondiendo, ¿ok? Si existiera alguna pregunta y si en el momento, pues no se queda alguna pregunta aquí, con mucho gusto saben que posteriormente a este encuentro yo reviso nuestro video y las preguntas que van quedando, pues yo las voy contestando. Ay, tengo eco. Ok, ok. Bueno, pues, ¿qué significa el sentido de pertenencia? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de este derecho de pertenecer? Justo nos referimos al lugar que tenemos en el sistema familiar al que llegamos en este plano terrenal y al cual tenemos derecho, en las condiciones que haya sido. ¿Y por qué siempre insistimos con esta frase de así como fue, así como es? Porque algunas veces, muchas veces, las condiciones no son las idóneas para algunas personas, para algunas comunidades, para algunas familias, para la sociedad a la que pertenecemos también, o en la que nos vemos insertos cuando llegamos a la vida terrenal. Y entonces podemos ser ocultados, podemos ser como negados dentro del sistema familiar porque nuestra vida viene a poner sobre la mesa una situación que socialmente no le conviene al contexto y entonces se empiezan a dar las exclusiones. Existen razones para las exclusiones por motivos de vergüenza, por ignorancia o desconocimiento. También está esta postura de la autoexclusión y entonces cualquiera que sea la razón, lo que genera en mi sistema familiar es un hueco, es un vacío. Y desde la visión sistémica, Bert Hellinger siempre decía, la última generación, la más joven, la más reciente, es la que se percata de ese hueco, porque es algo que se generó con mis ancestros en generaciones pasadas, y entonces, si ellos generaron el vacío o permitieron que ese vacío existiera, los más jóvenes, los adolescentes específicamente, tienen esta tentación de ocupar ese vacío, de rellenar ese hueco. Y entonces abandonan su propio destino, abandonan su propia vida o sus posibilidades para ir a ocupar ese vacío que nuestro sistema familiar generó o permitió, y ve el destino propio implicado con el destino de alguien que fue excluido del sistema familiar, lo cual obviamente no le permite una vida plena, una vida exitosa, porque está representando el destino de alguien que no se encuentra considerado dentro del sistema familiar, pero no es el suyo. Y entonces el suyo lo deja vacío nuevamente, se vuelve con este patrón para ocupar el de alguien atrás que fue excluido en su momento. Y esto va haciendo estos huecos en el sistema. Les decía yo que, que, el, que estos vacíos de estas personas incluidas pueden ser por conductas vergonzosas. Y obviamente es muy fácil el tema del juzgar, porque además no nada más pueden, o sea, no solo pueden ser comportamientos
que a mi parecer pues no sean adecuados, como una conducta ligera con relaciones furtivas fugaces, en donde cambio de mujer, de pareja constantemente y donde mi vida pues no tiene un compromiso. Esto hace que la tía o la abuela o la propia madre digan, no la quiero mencionar, no la invitamos a las reuniones, no la quiero incluir a esta persona, hombre o mujer, no importa su género, porque tiene una reputación que no nos hace ver bonitos, ¿no? No nos hace sentir cómodos, no nos hace ver bien, no vayan a pensar que tú también eres igual a él o a ella, y entonces empezamos a excluirlos porque su conducta nos es vergonzosa. También existen eh, eh, esta situación de poder sentir un rechazo específico por alguna causa o condición de la otra persona. Y ahí ya no nada más es que el otro tenga una conducta vergonzosa, sino que yo misma tengo un temor, fundado o infundado, de que yo pueda padecer o tener lo mismo. Me refiero a situaciones de esquizofrenia, bipolaridad, manías de esta índole psiquiátrica, en donde anteriormente, en generaciones pasadas, decían, no vayas a decir que en tu familia existe una tía que tiene este problema o esta condición, porque pensarán que tú también la tienes y entonces nadie se va a querer casar contigo. ¿Por qué? Porque vas a tener hijos con problemas y se iba sumando una serie de condicionamientos y de prejuicios, y entonces empezábamos a excluir también a ese tipo de personas. Ya no nada más era una conducta vergonzosa, ya también eran cuestiones de miedo. Y también existe esta posibilidad de excluir a alguien porque su conducta no nada más es vergonzosa, sino es ilegal. Y entonces no nos vayan a todos a pensar que somos cómplices de sus acciones, gente que roba, gente que asesina, gente que comete ilícitos. Y entonces también empezamos a excluirlos de nuestro sistema familiar. Excluir se refiere a negarlos, a no considerarlos. Te preguntan, oye, ¿es tu tío? La verdad es que creo que sí, pero nunca convivo con él, no sé qué es de su vida, nunca nos reunimos, no, existe una necesidad de marcar una diferencia entre ese personaje y yo, pero con una negación de por medio. Y en mi corazón es como decir, pues sí, lleva el apellido, pero no es mi tío. O sea, yo no lo veo como mi tío, yo no lo veo como mi abuelo, yo no lo veo como mi primo, yo no lo veo como mi hermano. ¿Por qué? Porque tiene estas conductas en donde yo no me siento orgullosa, no me siento que me va a favorecer, y entonces actúo con esta determinación de expulsarlo del sistema familiar. Obviamente también existen las cuestiones de la autoexclusión. Existen personajes que por sí mismos reconocen que sus acciones pues no son conforme a lo que mi clan, a lo que mi tribu eh, generalmente haría, y entonces me siento yo personalmente avergonzada y entonces me voy retirando, me voy alejando al grado de nunca estar, nunca participar, me puedo cambiar incluso de ciudad. Han existido personas que se empiezan a definir a sí mismas en nuevas comunidades con otro nombre, con un sobrenombre, y van dejando el apellido y van dejando como la identificación con la tribu, porque también se sienten profundamente avergonzados, pero no saben cómo resolverlo y solo se autoexcluyen. Y entonces, como decía, existe otra posibilidad
de excluirnos por hacer las cosas diferentes. Y aquí hay como un matiz. Decía Bert Hellinger que las ovejas negras son el sueño logrado de nuestros ancestros. ¿A qué se refería él? Que normalmente que no sigue el patrón de conducta del sistema familiar para pertenecer, el que se atreve a hacerlo diferente, ese es esa oveja negra, ese que rompe con los estereotipos y con las pautas de mi sistema familiar, es alguien que termina liberando y sanando a muchos en el sistema. Siempre que éste entienda que lo va a hacer diferente, pero no lo va a hacer mejor. Cuando esta ovejita negra se pone en el papel de lo estoy haciendo mejor que todos ustedes y yo no me voy a parecer a ustedes y yo, ya se subió a un escalón en donde está criticando o enjuiciando la forma en la que sus ancestros lo hicieron y pierde su lugar. ¿Por qué? Porque se pone por encima de ellos, considerando que él es mejor, considerando que él tiene más posibilidades de estar cumpliendo y haciéndolo bien, y que todos los demás o se equivocaron o lo hicieron mal, o los descalifica. Y esa postura es la que lo hace que el sentido de la oveja negra no cumpla su función. Porque yo tengo que reconocer que puedo servir a mi comunidad y que puedo servir a mi tribu si yo elijo romper un patrón de conducta y elijo diferente. Pero solo voy a elegir diferente, no voy a elegir mejor que los demás. Cuando yo encuentro esta congruencia entre mi actuar y mi pensamiento y mi mirada hacia mis ancestros, entonces es que la función de la oveja negra, este personaje rebelde que no sigue el patrón de la tribu, genera esta sanación al interior del sistema familiar. Si lo ve desde otro lugar, desde este lugar del enjuiciamiento, de lo mal que lo hicieron todos los demás y de lo bien que ahora yo lo estoy haciendo, entonces ya no tiene sentido, porque ocupa un lugar de juez, y cuando yo me convierto en juez me siento por encima de todos los demás y entonces termino de perder mi lugar, ¿ok? ¿Cómo puedo incluir a una persona, cualquiera que sea la razón? Haciéndolo, y siempre les digo, un espacio primero en el corazón. Cuando existen las exclusiones por abortos y son estos secretos de familia en donde pues no se puede o no se debe de saber que yo aborté un hijo por la razón que sea, porque era muy joven, porque no estaba casada, porque era de otro hombre, porque a lo mejor existió alguna violación, etcétera. La razón que sea, ese ser que fue abortado tiene un lugar dentro del sistema familiar, pero es un secreto, es algo que yo no comento, no digo, nadie habla del tema, es como si no hubiera sucedido, como si no hubiera pasado, y entonces necesito primero abrir este espacio y reconocer dentro de mí que ese evento sucedió, que ese ser sí pertenece, sí tiene un lugar, que fue a lo mejor en muchas ocasiones, es el primer hijo, es el primogénito, eh, porque sucedía mucho los abortos de chicas adolescentes, de personas adolescentes que no habían contraído matrimonio, sobre todo generaciones anteriores, en donde este era el requisito indispensable para pertenecer a una buena sociedad, para ser esta niña de sociedad con opciones de un buen matrimonio. Entonces, obviamente esto era algo que tendría que ocultarse y muchos primeros hijos, muchos primogénitos fueron excluidos del sistema familiar porque se dejaron de mirar. Y entonces el primer gran paso es hacer este movimiento hacia la inclusión,
reconociendo dentro de mí que pude no haber estado disponible, que pude no haber estado lista para hacerle un lugar y que se quedara, pero que soy la madre y que en mi vida tiene un lugar y que todo el tiempo él o ella, hablando del bebé abortado, será mi primogénito. Y entonces esa mirada, sin que yo tenga que salir a poner un anuncio en el periódico y a decírselo a todo el mundo y todo este movimiento que a lo que tanto miedo le tienen en estos reconocimientos de las exclusiones por aborto, no son necesarias. Es una mirada interior en donde yo abro mi corazón y me reconozco como la madre de ese ser que no pudo quedarse en este plano terrenal. Obviamente existe también ante todas estas personas con conductas ilícitas o con conductas vergonzosas, yo puedo mirarlo sin juicio. Y es decir, reconocer que aunque no vamos a convivir, aunque no vamos a compartir porque sus comportamientos, ya sean cuestiones ilícitas o cuestiones con las que mi familia no converge, yo no dejo de mirarlos como parte de mi familia y no los miro con el juicio de son malos, son incorrectos, inadecuados, o sea, no los miro con juicio, los tengo que mirar con respeto y reconocer que ellos están viviendo su propio proceso de evolución en este plano terrenal y que seguramente el hecho de que ellos estén tomando estas acciones los están llevando en un camino en donde ellos encontrarán su propia evolución y que yo no soy una persona correcta para poder juzgarlos. ¿Puedo mantenerme lejos de ellos? Sí. ¿Puedo mantenerme alejado de ellos? Sí. ¿Puedo sentirme tranquila de decir no vamos a convivir en los mismos actos? Sí. Pero no los miro con juicio, no los enjuicio, no los critico, no los considero que no pertenecen al sistema familiar. Otra cuestión en esto de las exclusiones, hablaba también de los abortos, es algo que se tiene que hablar dentro del sistema familiar, no afuera con amigos o conocidos, que no es necesario, pero por ejemplo, si existen otros hijos, es importantísimo que ellos sepan qué lugar ocupan dentro del sistema. Y entonces, si ha habido abortos al principio, en el medio, es necesario que para que cada quien tenga su lugar, el lugar correcto y el sistema familiar esté en orden, tengan este conocimiento de que antes hubo alguien más. Había un caso de una persona que llegó a una terapia a constelar y bueno, tenía algunos temas personales y él refería que nunca se había sentido como el hijo mayor, que era algo que él sentía dentro de su ser que no era su lugar, que le pedían demasiado y que además era algo que no tenía que ver con él y todo el tiempo refería esta sensación y le costaba muchísimo tomar su postura en la vida. Hicimos un trabajo de constelación en un grupo terapéutico y bueno, evidentemente había alguien excluido dentro de su sistema familiar y era un hermano mayor. Obviamente es algo muy delicado porque va el hijo a trabajar, ya un hijo adulto, ya un hijo mayor. Sin embargo, pues tenía que ir a preguntar a la madre y la madre podría tomarlo como una agresión, podría ser una pregunta que a lo mejor era un hijo de otro padre, no sé, las circunstancias podían ser muy complicadas y entonces yo le pedí a él que hiciéramos el ejercicio de integrar a ese hermano desde su visión sin tener que confrontar a la madre si no era necesario. Y él aceptó de muy buena gana hacer el movimiento, incluir a su hermano dentro de esta mirada,
ocupar su lugar y reconocerse como el segundo y no como el primero, hacer todo el movimiento. Y la sorpresa para él fue que después de unos meses, no recuerdo, 4 meses, 5 meses, que habíamos hecho este trabajo, él regresó a otro taller y me dijo que tiempo después de que habíamos hecho nosotros esa constelación, su madre se había acercado a él y se lo había confesado, se lo había dicho, y para él fue como muy sorprendente porque era algo que nunca se puso sobre la mesa, él refería dolores de cabeza y una situación complicada, y la madre pues compartía con él toda esta situación, y lo único que él le dijo a su mamá es que había ido a hacer una constelación familiar y que él había encontrado mucha paz en ese ejercicio. Fue lo único que le dijo, y siguió conviviendo con su madre igual. Y fue como una reconciliación profunda. La madre pudo genuinamente dejar de tener en secreto algo que sus propias razones pudo haber tenido, y el hijo pudo tomar su lugar y pudo integrar al hermano, y estos ejercicios son de verdad sanadores y liberadores. Luego me tocó un participante en otro trabajo en donde era un nieto, ¿no? Era un chico joven, que siempre estaba como muy enojado y muy malhumorado, venía de familia española, y entonces había un abuelo al que no se nombraba porque había pertenecido en tiempos de guerra, como con situaciones que después pues se vivieron como traiciones y como agresiones y demás dentro de la comunidad española, y entonces su propia familia no hablaba de ese abuelo, porque se sentían avergonzados, porque no querían que los relacionara. Y el nieto estaba profundamente enojado, pero muy enojado, pero él no entendía por qué, no sabía qué estaba pasando en su sistema familiar. Sabía de la existencia del abuelo, sabía por qué su familia, su madre, su propia abuela no hablaban de él, etcétera, pero no terminaba de conectar los dos eventos. Finalmente se hizo el trabajo igual de una constelación familiar y hubo una reconciliación profunda con el abuelo, hubo una integración con el abuelo dentro del sistema, y el nieto quedó liberado de representar al abuelo a través de esta actitud, de este enojo, de esta ira, de sentir que su abuelo no pertenecía al sistema familiar. Y bueno, como estos casos hay muchísimos, no se diga entre padres y madres que se separan, que dejan de ser pareja, ¿no? Esta necesidad de transmitir a los hijos el dolor o el enojo de una relación no lograda como pareja, pues termina siendo que uno de los cónyuges hable mal del otro y considere que hablando mal y descalificando a la pareja va a lograr sanar su dolor, y lo que no termina de entender es que le está partiendo el alma a su propio hijo, porque el hijo tiene una profunda necesidad de saberse hijo de papá y mamá y de poder tomarlos y de poder pertenecer a esos clanes y esas tribus. Entonces, pues las implicaciones son muchísimas. Yo en mi hacer, en mi labor como terapeuta, como consteladora, y sobre todo con esta mirada sistémica, he aprendido y lo dije creo que en mi primer envío con ustedes, que la mirada de constelaciones familiares es una mirada inclusiva, es una mirada que a veces reta en el tema de las inclusiones y de la pertenencia, es una mirada compasiva que puede vivirse sin juicio, es una mirada de reconciliación, es una mirada amorosa, y la intención profunda de esta concepción, de esta terapia, justo es quitarnos esta tentación de ser jueces. Cuando nos convertimos en jueces de nuestro sistema familiar, ya sea de un hermano, de una madre, de un padre, de un tío, de un abuelo,
pierdo mi lugar porque me convierto en juez, me salgo de mi sitio y creo que mi mirada es mejor y creo que mi concepto es el adecuado, el correcto, el más valioso, y entonces termino descalificando a esa tribu a la que pertenezco. Una de las cosas que Bert Hellinger repetía y repetía es que tenemos que respetar la historia de cada quien, porque de esta manera nosotros ganamos fuerza para construir nuestra propia vida. Cuando yo me dedico a lo mío y me sé agradecida de las raíces que me sostienen, como haya sido la historia, entonces yo me doy cuenta de esta posibilidad que tengo de que mi mirada esté hacia adelante, hacia la vida, y no estoy entretenida mirando hacia atrás cómo lo hicieron, qué hicieron bien, qué está mal, qué cambio, qué quito, qué pongo, a quién excluyo, a quién critico, a quién descalifico. Estar en esa posición de juez es estar mirado hacia atrás, es estar de espaldas a la vida. Y no nada más pierdo mi oportunidad de vivir, sino que genero todo este tipo de vacíos dentro de mi mirada a mi tribu, en donde siempre los más jóvenes, es decir, mis hijos, van a tener esta tentación de subsanar todos aquellos huecos que yo genero dentro de mi sistema familiar, creyendo que dejo mi sistema familiar bonito porque no incluyo a la que está enferma o al que es hijo de producto de una mala relación de pareja, o porque el otro tiene una situación de esquizofrenia, o porque esta abortó, o porque ella no quiere casarse, o porque ella prefiere vivir en una pareja homosexual, o sea, voy excluyendo, creyendo que esto hace más bonito, se ve más bonito mi sistema, y no me doy cuenta que estoy presentando o estoy sustentando mi vida en una esfera llena de huecos, y que seguramente alguno de esos huecos me va a hacer caer, me va a hacer tropezar y me va a hacer eh, generar nuevamente el ciclo de la exclusión, porque aquel que tiene un comportamiento inadecuado dentro de un sistema familiar puede también estar representando a alguien que fue excluido más atrás. Y entonces el patrón se repite y se repite y se repite. ¿Cuál es la manera más amable, amorosa, compasiva y reconciliadora para sanar este tipo de personajes en nuestro sistema familiar? Incluirlos con amor, mirarlos sin juicio y saber que tienen el mismo derecho que yo a pertenecer al sistema. ¿Ok? Erika, Vanessa, buenas noches. Jenny, Lucy, buenas noches. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Quisiera saber si tienen alguna pregunta con respecto a esto de lo que hablamos hoy, o si ha quedado claro la importancia, la relevancia de la pertenencia en el sistema familiar y las implicaciones que puede tener para nuestros adolescentes y en general para todos los que pertenecemos al sistema. Así es, Vanessa. Muchas veces es difícil identificar las exclusiones por el secreto que los rodea. Sí, por eso las constelaciones son tan reveladoras. Por eso la terapia sistémica tiene este efecto y esta magia, porque pone en primer plano todo eso que está oculto. Cuando nosotros hacemos un trabajo de constelación, surgen todas estas imágenes de reconciliación dentro de los participantes, que dejan perfectamente claro cómo un nieto se identifica con un abuelo que no existe, que ya murió, que murió hace muchísimos años, o cómo un hermano se identifica con el hermano que fue abortado y que no tuvo oportunidad de quedarse en este plano. Entonces, sí, este es el trabajo de una constelación familiar, y por eso esta mirada es tan, diría yo, tan llamativa, porque
Alguien por ahí muy cercano a mí que ha trabajado mucho con constelaciones familiares dice es una terapia de rayo láser, va al punto exacto y genera esta luz sobre algo que ha estado oculto tanto tiempo. Entonces, ok, dice, el Alzheimer también puede ser exclusión. ¿A qué te refieres? Que si la enfermedad del Alzheimer es un tema, o sea, yo me excluí y generé el Alzheimer en mi vida. No entendí bien la pregunta, Erika, discúlpame. Una de las cuestiones con respecto, no sé si a eso te refieras, Erika, pero una de las cuestiones con respecto a este tipo de enfermedades donde nos evadimos de la realidad, que no quiere decir que la enfermedad no exista, pero es una manera en la que yo me desconecto. Algunas veces el origen tiene que ver con una necesidad de autoexcluirme. Sí, no sé si esa es tu pregunta. Me tocó trabajar hace poquito con una persona que ha vivido una situación dolorosa justo con su madre en un tema de, no lo terminan de definir como demencia senil o como Alzheimer, pero al final del día él dice, voy perdiendo a mi madre, la voy viendo como ya no me reconoce, como ya no tal. Y a la hora que hicimos el trabajo, había muchas pretensiones de parte de mamá con respecto al futuro de sus hijos. Estos hijos casados, bien portados, exitosos y pues al final del día no quiere decir que sus hijos no fueran exitosos, pero pues hubo divorcios, hubo situaciones que ella no pudo acomodar de una manera adecuada en su vida y se desconectó. Fue como de repente decir, esta realidad que miro, esto que yo veo, no me gusta, yo así no lo quería, y entonces prefiero evadirme a través de esta pérdida de la memoria. Sí, si a eso te refieres, Erika, sí, es una autoexclusión. Y aquí es importante que sepamos que cuando alguien se autoexcluye, yo no puedo tampoco obligar a esa persona a que se quiera incluir. Tiene sus propias razones para generar esta autoexclusión. Lo que yo hago, lo que yo puedo hacer es no reforzarlo. Además de que él o ella se autoexcluyó, yo también lo voy a confirmar y lo voy a excluir. Con estas personas es seguirlas considerando, participando, apapachando, incluyendo dentro de nuestro sistema familiar y conviviendo con estas personas para que independientemente de la decisión que ellos hayan tomado por las razones que hayan tenido, nosotros podamos tener esta mirada de inclusión que desde nuestra perspectiva no genere ningún ¿cómo decirlo? No propicie ningún vacío dentro del sistema. Él o ella puede no querer estar incluido, puede ya no querer estar presente, pero yo lo voy a seguir diciendo, mi madre, mi abuela, mi tío, claro, convivimos, estamos, somos, pertenecemos, ¿ok? ¿Cómo trabajar si yo me siento excluida de mi sistema familiar? Yo creo que aquí la mirada sin juicio es la que me va a permitir ocupar un lugar. Es, es, es saber que esto que a mí me hace sentir excluida es una interpretación, una concepción o una experiencia que yo estoy teniendo de vida. Y cuando yo digo, ok, lo tomo así como es, así como está, esta es mi familia. Aunque yo me sienta que ellos me excluyen, yo me reconozco parte de ese sistema. Yo soy la hermana o la hija o el hijo de este padre, de esta madre, en estas circunstancias. Aquí pertenezco y los de atrás son mis abuelos y estas son mis raíces y yo tengo estas herencias
y este es mi lugar y yo aquí pertenezco. Si al final del día la dinámica me hace sentir excluida, tal vez pudiera yo estar siendo para alguno de estos dos eh, sistemas, me refiero al clan de mamá o al clan de papá, una ovejita negra, alguien que no lo está haciendo como la tradición de mi tribu indica, y a lo mejor estoy causando esta incomodidad y por eso el movimiento, el movimiento visible, lo que se mira, lo que yo vivo, pues pudiera parecer o sentirse como un rechazo, como una exclusión. Yo te diría que tienes que trabajar mucho en tu mirar hacia ellos y decir, son mi familia, yo vengo de ahí, esas son mis raíces, aquí pertenezco y me voy a tomar esta libertad de hacerlo diferente, aunque el precio que tenga que pagar es a que ellos no me miren como parte de la tribu. Porque, insisto, cuando alguien lo logra, cuando una persona que lo hace diferente lo logra, es porque no tiene en su mirada juicio con los de su sistema familiar. ¿Cómo trabajar? Trabaja en el cero juicio, ningún juicio a tu sistema familiar para que entonces tú puedas sentirte plenamente perteneciente sin ningún problema, ¿ok? ¿Hay algún ejercicio general que pudieras guiarnos para integrar a los excluidos similar a lo que hicimos con mamá y papá? No, Vane, aquí sí tenemos que hacer un trabajo muy particular con cada persona. Esto sí es un trabajo privado, como alguna vez alguien me lo dijo, me lo pedía con el orden de los hijos, porque cada historia es diferente. Porque, insisto, hay nietos que se identifican con un abuelo, pero hay hijos, o sea, ese mismo nieto es un hermano que pudo haber tenido un hijo primero, un aborto, su mamá, etcétera. O sea, las circunstancias y las situaciones son tan variadas que difícilmente podríamos generar una dinámica general para todos. Y entonces aquí sí es importante que cada quien pueda hacer su trabajo. Y como les comentaba, cómo descubrimos estos huecos o estos vacíos al interior de mi sistema familiar haciendo una constelación, pero cada constelación va generando esa imagen, va revelando eso que pudiera estar oculto o secreto. Entonces esto sí es algo muy personal. Cuando se dice secreto de familia, pienso en algo que no se sabe, pero también es aquello que teniendo conocimiento no se reconoce. O sea, que la exclusión puede ser con conocimiento y sin conocimiento, sí, así es. Cuando es con conocimiento, entonces lo oculto por vergüenza, pero sigue siendo una exclusión. Sí existen estas dos variantes, Yasmín. Ok, Aida, si tú te embarazas y tú tienes una hija, esa es tu primera hija, y si tu pareja o el padre de esa bebé, de esa hija tuya, que comparten, él se va y tiene otros hijos, tu hija, la hija de ambos, la hija en común, tiene que incluir a sus hermanos dentro de su sistema familiar, ¿sí? Porque entonces ella no es la única. Entonces, dentro de su constelación de familia, ella tiene otros hermanos, aunque esos hermanos tengan otra madre, pero coinciden en la sangre del padre. No es un trabajo que tendrías que hacer tú, pero sí es un trabajo que tendría que hacer tu hija. Hola Esther, decía, efectivamente Esther, esto que estás diciendo es muy común. Cuando nosotros, este es un tema de exclusión, yo lo identifico a mi abuelo, nos está comentando aquí en el chat, como el padre de mi madre, pero no lo reconozco como mi abuelo. Y eso genera un vacío, porque aunque efectivamente es el padre de tu madre, la distinción que haces por eventos que sucedieron, que es lo que nos pones aquí, es lo que genera esta exclusión.
sí hay que hacer un trabajo de reconciliación, insisto, lo mismo que le decía aquí a alguien más, es esta mirada sin juicio, es saber que las motivaciones de cada quien para hacer lo que hacen y ser lo que son profundísimas, y que incluso el actuar de este abuelo, que no sé cuál sea, el actuar puede estar motivado por también implicaciones con su propio pasado, con sus ancestros. Entonces sí, hay que hacer ahí algún trabajo. ¿Qué significa tener mala memoria? Tiene que ver con los excluidos. Eh, Mala memoria o el mal amor es cuando Bert Hellinger quería decir que estábamos eh, mirándolo de una manera incorrecta. No nada más con los excluidos, es como con estos eventos o con sucesos de mi sistema familiar que yo no quiero mirar o reconocer, pero es como más el concepto de la mirada. Y entonces hago como que no pasó, hago como que no sucedió, aunque esto no incluya ninguna exclusión, es como esto en donde quiero olvidar, ¿no? Esto no pasó, esto no sucedió en mi familia y seguimos todos adelante como tribu, pero el evento como que lo anulo, como que lo ignoro, como que lo olvido. A eso se refiere la mala memoria. Puede implicar personas excluidas, pero normalmente está hablando como de eventos dentro de mi sistema familiar de los cuales no me siento o feliz o orgullosa o no me conviene recordarlo y entonces prefiero hacer como que no pasa. ¿Ok? Bueno, pues creo que hasta aquí dejamos este encuentro nuestro. Siempre se me pasa el tiempo volando. Les agradezco mucho la presencia. Tengo por ahí dos cosas importantes que comunicarles. El día de mañana me invitaron a participar en unas conferencias, en un encuentro internacional, en un instituto de Perú. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, los organizadores no nos mandaron con mucha anticipación pues todo lo que tenía que ver con el flyer y todo lo que tenía que ver con la invitación para que lo pudiera publicitar. Pero terminando este en vivo, voy a subir la invitación que me hicieron. Es la publicación que ellos mismos tienen en su instituto. Es un conversatorio internacional, va a haber ponentes de México, de Suecia, de Chile, de Perú, y bueno, voy a estar participando en él. Vamos todos los días, a partir de hoy, existían estas ponencias. Mi participación es mañana martes a las 7 de la noche. Voy a poner aquí los datos para quien guste acompañarnos y pueda participar de este conversatorio, que es en otra página con otro instituto que me está haciendo el favor de considerar mi ponencia. Voy a hablar de las 3 leyes de constelaciones familiares. Este va a ser el tema con el que voy a participar. Y les recuerdo, el próximo lunes tenemos un encuentro con nuestro invitado, el ingeniero Ricardo Vidrio, consultor y comunicador semiología de la vida cotidiana, para hablar de la cultura del sufrimiento. Por favor, no se pierdan este interesantísimo tema. Me parece que estamos en un momento importante en donde o nos dejamos atrapar por toda esta situación que ha generado la pandemia, las condiciones de salud del mundo actual y toda la temática que esto ha traído consigo con respecto a la economía, con respecto a los vínculos de relación, y nos abandonamos a sufrir y a padecer la situación, o encontramos una herramienta y una forma para darle la vuelta de campana y poder surfear la ola, subirnos en el movimiento, porque ahí está, porque la incertidumbre existe, porque la pandemia es real, pero podemos encontrar una forma de no sumarnos a la oleada del sufrimiento y poder transitar el evento desde una lucidez que nos permita una mejor forma de vivir, ¿ok?
Entonces, mañana tengo esta ponencia con la gente de Perú. Me encantará poder compartirlo con ustedes si me quieren acompañar. Y el próximo lunes tenemos nuestro en vivo aquí en la página de Comprendere para hablar de la cultura del sufrimiento. Les dejo un abrazo grande, muchos besos, buenas noches, gracias por acompañarnos.